Esta semana en Marquesina les tenemos preparado un programa especial realizado en colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Comenzamos. Como ya se los decíamos, vamos a iniciar este programa haciendo un recorrido por los acervos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Vamos a presentarles algunas imágenes invaluables que resguardan en estos archivos. Va al monte, más o menos temprano, trae... El antropólogo y cineasta Alfonso Muñoz incursionó en el cine etnográfico en México. Gracias a sus grabaciones en video, hoy conocemos costumbres y tradiciones que con el paso del tiempo se han transformado y en el peor de los casos han desaparecido. Fue director de locación en algunas películas, pero además lo fuerte que a él se dedicó fue en la parte de del video y de impulsar esta parte de registro en video como registro etnográfico o registro antropológico para pues finalmente dar a conocer y visualizar los pueblos indígenas en este momento. Alfonso Muñoz también fue impulsor de que las propias comunidades registraran su realidad sin que interviniera la mirada del llamado hombre blanco. A los pueblos y organizaciones indígenas se les pudiera proporcionar material videográfico, entiéndase cámaras, equipos de edición, lugar donde editar y pues todos los insumos para poder generar ellos mismos sus propios videos y contar su propia historia, sus propias narrativas. Hoy es algo más común, pero en su momento fue algo revolucionario. De hecho ya lo hicimos nosotros con el taller de mujeres y COTS, un taller de cine que se hizo con ellas de Super 8 milímetros en el 85 y del cual se dieron origen tres cortos. Desde 2013 se han dado a la tarea de digitalizar el acervo Alfonso Muñoz, compuesto por 49 producciones propias en cine y cerca de 110 películas en video. Han pasado por aquí Luis Mandoki como director, Alberto Cortés, también ha habido producciones de él, Juan Carlos Colín, como director y como productor. Básicamente él fue jefe del archivo durante algún tiempo y ese trabajo se refleja más en su labor como productor. Cinefotógrafos como Guillermo Navarro, ganador del Oscar a Mejor Fotografía por El laberinto del fauno, o Henner Hoffman, reconocido cinefotógrafo mexicano, también han colaborado con las producciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, dejando un legado invaluable para la memoria histórica de México. Yo creo que de principio es tener a la mano la historia. Es la historia, es como en la fotografía. En la fotografía tú captas el momento y el momento histórico, y en cine digamos que tenemos la ventaja de que es imagen en movimiento y captas pedazos de historia de esos momentos. Los procesos de digitalización han arrojado a la luz materiales de los cuales no se tenía conocimiento. Tenemos el ejemplo de Todos Somos Mexicanos. Esa película ya presentaba por la época en que se filmó, que fue del 56-58, ya empezaba a tener un grado de deterioro. Se crearon acciones preventivas para poder recuperar todo lo que era la película y poderla digitalizar. Pero en esa búsqueda apareció otra película que es Nuevos Horizontes, que si bien básicamente son como las mismas imágenes, la historia y la narrativa es diferente. Estos son solo algunos ejemplos del gran trabajo de preservación y difusión de archivos fílmicos que tiene bajo su resguardo el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Allá está arriba yo. Y me dio eso un pedazo de eso. Más de 400,000 fotografías conforman la fototeca Nacho López. Algunas de estas imágenes tienen más de 100 años de antigüedad. La fototeca Nacho López fue nombrada así en honor al cineasta y fotoperiodista Ignacio López Bocanegra, quien se dedicó a plasmar imágenes sobre los pueblos indígenas. En 1977, Nacho López organizó el Archivo Etnográfico Audiovisual, que fue antecesor de este acervo.
Bienvenidos a la Fototeca Nacho López. Es un acervo especialista en pueblos indígenas de México y contiene más de 400,000 imágenes en diferentes soportes. Tenemos negativos, positivos, transparencias y todo está guardado en esta bóveda de conservación que mantiene una temperatura y humedad controlada. Este acervo es considerado uno de los más importantes del país por su contenido que muestra detalles sobre las culturas indígenas desde hace más de 100 años. El registro más antiguo que tenemos es del científico Carl Lundholm. Es un registro de 1890 a 1898. Él realizó 6 expediciones, comenzando como por el norte de México y bajó por la parte de occidente hasta llegar a la zona purépecha. Hizo registro con diferentes pueblos indígenas, entre ellos los rarámuris, los nayeri, huirrárica y purépechas. Además de los procesos de conservación que se llevan a cabo, la fototeca se ha dedicado a digitalizar el material para preservar y expandir su difusión. Tenemos aproximadamente el 40% del material digitalizado. Está digitalizado en alta resolución y una vez digitalizado el material ya no sale de la bóveda, se mantienen para su conservación dentro de la bóveda. La Fototeca Nacho López tiene un catálogo electrónico en el portal web de la CDI que facilita el préstamo de fotografías para su uso. El INA nos otorgó, por medio del SINAFO, nos otorgó la medalla al mérito fotográfico por la labor de conservación, preservación y difusión que tenemos de los materiales. Entonces, pues ha sido un reconocimiento muy importante para la fototeca porque pues es como valioso que reconozcan la labor que hemos realizado durante tantos años, diferentes personas, pero durante tantos años. Quien esté interesado en conocer la bóveda de conservación y los procesos de digitalización pueden visitar el acervo de manera gratuita. Qué gran trabajo es el que realiza el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Nosotros regresamos en un instante. ¿Qué tal, amigos de Marquesina? Nos encontramos en un rinconcito del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y para hablar justamente de lo que se hace aquí, de los acervos que ya pudieron ver, se encuentra con nosotros Octavio Murillo, director de acervos. ¿Cómo estás, Octavio? Hola, muy bien, Julio, muy contento de estar aquí en Marquesina y muy feliz porque, bueno, Canal 22 ahora es una ventana muy interesante para proyectar todas estas obras cinematográficas que resguardamos aquí en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Así es, como ya decías, tienen una historia, una memoria histórica de nuestro país invaluable. Pero ¿qué más hace este instituto? Cuéntanos, porque de pronto la gente pues sabe que existen estas instituciones, pero no sabe muy bien cómo se podría vincular con ellas. Sí, bueno, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tiene funciones muy amplias. Es la autoridad del gobierno federal que está encargada de atender, diseñar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar todas aquellas políticas y acciones dirigidas a los pueblos indígenas y afromexicanos también. En realidad el instituto atiende diversos temas que tienen que ver con la vida cotidiana de los pueblos indígenas, desde temas de derecho, ¿no?, el reconocimiento de los derechos de los pueblos, hasta temas del fortalecimiento cultural, de la preservación, también temas de infraestructura, de salud, de educación, en fin, todo lo que tiene que ver con los pueblos indígenas se atiende desde acá. Y como parte de los derechos culturales de los pueblos indígenas, pues se tienen un conjunto de colecciones aquí en el instituto, acervos, archivos, pues que son prácticamente la memoria de estos pueblos o parte de su memoria, ¿no? Estos acervos que ya iremos conociendo y ya conocimos algunos a lo largo de este programa, ¿de qué fecha datan, ¿no? ¿Dónde empieza, digamos, pues esta recopilación de materiales?
Bueno, el instituto tiene su antecedente en lo que fue el INI, el Instituto Nacional Indigenista, que se abre en 1948 como parte de la política indigenista postrevolucionaria nacionalista de este país para atender los rezagos indígenas, ¿no? Y desde entonces, desde 1948, se empieza con este sentido de documentar tanto las acciones institucionales como el patrimonio de los pueblos. De ahí que los acervos empiezan a crecer desde 1951 con la apertura de un museo muy importante que fue el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares, y posteriormente pues las acciones empezaron a ser filmadas. También en 1951 se inauguró, se abrió el primer centro coordinador indigenista en ese entonces. Hoy son centros coordinadores de los pueblos indígenas, que están localizados estratégicamente en toda la República y que son las oficinas donde los pueblos, las personas, las colectividades, las comunidades van a tener contacto, digamos, con el gobierno y los diferentes programas que se manejan. El primero de ellos fue el Centro Coordinador Celtal Tzotzil, que se abrió en San Cristóbal de las Casas también en 1951, y de esa época es de donde procede nuestra primera grabación fílmica, ¿no? Wow, la verdad es que es impresionante. Al rato nos van a enseñar. Pero bueno, más allá de eso, también me gustaría comentarte qué tan complejo ha sido mantener estos archivos en buen estado. Sabemos que los tienen muy bien conservados, pero eso no es nada fácil, ¿no? No, no es nada fácil. De hecho, ahorita nos encontramos justamente en la bóveda de conservación de la Fototeca Nacho López, que es uno de los acervos, en este caso es el acervo de fotografías. Este acervo tiene más de 500,000 fotografías de los pueblos indígenas que datan desde 1890 hasta la fecha, y no es nada fácil la conservación, no es nada barata tampoco, es un asunto en el que las instituciones tienen que invertir recursos, tienen que invertir talento, tienen que invertir mucho esfuerzo y personal para que este patrimonio se conserve, porque estamos hablando en su mayoría de materiales pues que no fueron diseñados para durar en el tiempo, ¿no? Fueron diseñados con otra finalidad. Así es. Lo que sucede alrededor de estos archivos pasa muy poco en la industria del cine o del audiovisual en general, aún en la actualidad. Es decir, ustedes se encargan de mantener y darle visibilidad a los soportes audiovisuales. Pero además tienen como esta parte del archivo que es el bibliográfico. También el archivo en fotografía, y además por ahí pues hacen todo tipo de gestiones para que esto se vea a la luz. Casi no sucede, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarte qué tan importante es pues estas pequeñas cápsulas del tiempo de un México que en muchas ocasiones ya no ni siquiera existe, ¿no? Sí, claro, bueno, cada cosa es producto de su tiempo, ¿no? Si nos vamos a aquellas cintas de 1950, ¿no? De la década de los 50 o de los 60 o de los 70, vamos a ver una realidad muy distinta a la que hoy vemos, ¿no? Por tanto, pues son documentos históricos que nos hablan de diferentes situaciones. Para los pueblos indígenas, el hecho de que existan imágenes y sonidos registrados en estos soportes, pues constituyen parte de su memoria, porque ahí pueden ver a las personas, ¿no? Que muchas veces pueden identificar, ¿no? Como sus ancestros, los abuelitos, los antiguos sabios, los grandes músicos, etcétera, ¿no? Pero para el resto de la población, pues son documentos que hablan también de las maneras en las que el Estado se ha aproximado a los pueblos indígenas, ¿no? Si todo lo analizáramos con un criterio contemporáneo actual, diríamos que estos documentos pueden llegar a ser hasta colonialistas, ¿no? Sin embargo, el contenido de estos documentos pues es sumamente interesante porque relatan esta memoria de los pueblos, cómo se vestían, qué comían, en qué condiciones económicas estaban, cómo es que convivían socialmente entre ellos y con otros pueblos, ¿no? En fin, una serie de consideraciones que quedaron registradas ahí y que por eso constituyen parte fundamental de la historia de los pueblos, ¿no? Así que por ahí debe haber todavía muchísimas joyas por encontrar. Oye, pues solo nos resta agradecernos muchísimo a ti esta entrevista. Seguiremos conociendo los rincones del instituto, pero muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Marquesina. Pues gracias a ustedes, y visítennos, consúltenos en línea y estamos aquí a la orden para cuando se les ofrezca. Pues ahí lo tienen, ¿no? No se lo pierdan, nosotros regresamos en un instante.
Preservar y poner a disposición del público los archivos es la labor del acervo de cine y video Alfonso Muñoz. Esta es una labor invaluable que realizan para la memoria histórica de nuestro país. El acervo de cine y video Alfonso Muñoz, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, recopila archivos históricos que documentan la labor e historia de esta institución desde mediados del siglo pasado, y por ende es uno de los registros más importantes de los pueblos originarios de nuestro país. El nombre que lleva es en homenaje al antropólogo Alfonso Muñoz Jiménez, quien fuera realizador de películas para el Instituto Nacional Indigenista. El archivo fílmico inicia en 1951, que es la producción más antigua que tenemos, que refiere las acciones del Instituto Nacional Indigenista en las zonas de Chihuahua y Chiapas, en la zona tarahumara y la Celtal-Tzotzil. Uno de los programas más importantes de los que se tiene registro fue el Olinyolistli, iniciado en 1977, cuya principal área de atención fue la creación del Archivo Etnográfico Audiovisual, que buscaba registrar todas las expresiones culturales de la población indígena en México. Estos registros tienen una finalidad antropológica. Es el registro por el registro mismo, es grabar todas las expresiones culturales y las situaciones tanto sociales como económicas que vivían la población indígena en ese momento, con la menor injerencia de la mano no indígena. Posteriormente se empiezan a trabajar, darles una salida a todos esos registros y producir obras cinematográficas. Nosotros tenemos como una colección que se denomina el cine indigenista, y de ahí ya tenemos, por ejemplo, títulos como Semana Santa en Anacatlán, la Semana Santa entre los Mayos, la Danza de los Voladores y todas las demás. En total son 48 producciones las que se resultan de esta labor de realización fílmica. Fueron realizadas por el grupo Cinelabor, en el cual está incluido Epigmenio Ibarra, Scott Robinson, Gonzalo Infante y Olivia Carrión. Después también tenemos algunos directores, por ejemplo Luis Mandoki, Rafael Montero, Juan Carlos Colín, ¿no?, donde algunos de ellos han seguido destacando en el ámbito cinematográfico. Es importante mantener los archivos fílmicos originales. Sin embargo, muchos de ellos, al estar compuestos por materiales orgánicos, son susceptibles al deterioro por microorganismos, por acidez o por la cantidad de reproducciones a los que se someten. Es por eso que es importante trasladar estos materiales a nuevos soportes de video. Lo que necesitamos es pasarlo a un medio en el que las veces que sea proyectado no afecte a nuestro original. Es preservar, por un lado, conservar nuestros originales y preservar los contenidos de esos materiales, que es lo que vamos a dejarle a las generaciones. Para que este proceso se lleve a cabo, el INPI cuenta con tecnología creada especialmente para satisfacer todas sus necesidades. Este escáner es de fabricación suiza, es el único que está en Latinoamérica. Lo adquirimos en el año 2011. Este escáner se encarga de leer la información de audio y video de las cintas y traducirla en tiempo real a información digital. Posteriormente, estos archivos pasan por procesos de sincronización de audio y correcciones básicas de color, buscando respetar las condiciones de la época en la que fueron registrados. También visitamos el acervo Juan Rulfo, que resguarda todo tipo de materiales, incluidos guiones cinematográficos. Los guiones dan cuenta de apuntes y anotaciones que realizaron los cineastas durante el rodaje. La Biblioteca Juan Rulfo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es única en su tipo, pues cuenta con el acervo más vasto sobre pueblos indígenas y afrodescendientes de México. Fue creada en 1963 y estuvo a cargo del escritor mexicano. A su fallecimiento deciden ponerle en honor a él Biblioteca Juan Rulfo, y es la primera biblioteca indigenista en México y en América Latina. En 1948 fue fundado el Instituto Nacional Indigenista, que ahora conocemos como Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Su biblioteca resguarda más de 100,000 ejemplares.
De estos 100.000 ejemplares se manejan 4 fondos, el fondo cartográfico, el fondo bibliográfico, el fondo archivo histórico, fondo documental y el hemerográfico. El archivo histórico fondo documental es el apartado en el que podemos encontrar los guiones utilizados para las producciones cinematográficas y audiovisuales realizadas por esta institución. También están disponibles transcripciones de entrevistas hechas para las películas y otros materiales bibliográficos relacionados. Si el guionista, el director hizo una corrección en esos documentos impresos, probablemente vienen esos datos, viene alguna firma. Esa es una información muy valiosa para los investigadores, para los guionistas o para los productores. Entre estos guiones podemos encontrar La montaña de Guerrero, La música y los mijes y El eterno retorno. Preferimos encuadernar los materiales en este tipo de soporte para la mejor conservación y preservación de los materiales. La Biblioteca Juan Rulfo es un verdadero paraíso para el estudio de la historia de los pueblos indígenas de México. Nosotros con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo les recordamos que sigue transmitiéndose por MX Nuestro Cine el ciclo De la lata a la tele. Esta muestra está conformada por materiales proporcionados por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Además, les recordamos que ya inició una nueva temporada de Cine Secuencias. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina.